Hola colegas, sean todos bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy donde como siempre tocaremos los temas más interesantes del Barcelona en este resumen de noticias del día miércoles 3 de diciembre. Comienza a acabarse este año lógicamente y bueno, el día de hoy vamos a hablar de tema de lesiones, de tema de renovaciones, Deco habló por allí de algunos temitas, así que empezamos de una vez primero que todo con el tema de lesiones, que son los temas más chimbos de hablar lógicamente. Vamos a hablar primero que todo de Dani Olmo, que como bien sabemos ayer salió lesionado tras marcar un gol, el gol del 2-1 frente al Atlético de Madrid, y que posterior el Barcelona se llevó la victoria. Bueno, en esa jugada salió lesionado Dani Olmo y ya hay un parte médico oficial donde tiene una luxación en su hombro izquierdo. Se va a hacer un tratamiento conservador, va a evitar pasar por el quirófano. Lógicamente se pierde lo que resta de este año 2025, se va a perder unos 5 partidos aproximadamente y se le espera para que esté disponible en los primeros días del mes de enero. Podría ser contra el Español o podría ser ya para la Supercopa de España. Así que bueno, nada, que se recupere de la mejor manera, y eso es el punto negativo con respecto al día de hoy. Una lesión que bueno, lo frena porque venía subiendo el nivel y era necesario que subiera ese nivel. También dentro de lo positivo del partido de ayer vimos también que salió Pedri, se sentó en el minuto 70 y algo, y bueno, se encendieron las alarmas, pero al parecer no hay ningún tipo de lesión, simplemente estaba cansado. Es que el despliegue físico que tuvo Pedri en ese partido fue demasiado, estaba teniendo un partidazo además con asistencia incluida y bueno, llevando los hilos del partido, y lamentablemente tuvo que salir por ese cansancio al que fue sometido, pero tranquilidad, no pasa absolutamente nada y bueno, lo podremos tener disponible hasta el momento para los próximos partidos. Y una noticia buena con respecto a lesiones es la de Fermín. Recordemos que tenía unas molestias en el sóleo, quizás una lesión como tal, pero está acelerando en su recuperación y podría estar disponible en el partido frente al Frankfurt. Con la lesión de Dani Olmo, bueno, siempre es bueno tener otro recurso disponible de los que no están. En este caso Fermín podría ser uno de ellos y podríamos tenerlo para este partido. Yo creo que si no es necesario que Fermín participe en este partido, es mejor que descanse. Bueno, que de pronto pueda estar en el banquillo y en el caso de ser necesario que lo utilicen, ok, pero no forzar la lesión, no forzar la recuperación, mejor dicho, para que, bueno, no sea peor en el largo plazo. Tenemos jugadores importantes, jugadores incluso del filial que pueden ocupar esos lugares, como Dro, como Fernández, que bueno, obviamente el entrenador no debe tener la confianza en ellos como en los jugadores del primer equipo, pero así es que nacen grandes jugadores dándoles las oportunidades, como en su momento se las dieron a Puyol, como en su momento se lo dieron a un Xavi, a un Iniesta, ¿por qué no a un Gavi, al mismo Fermín? Así que hay que ver qué termina sucediendo para estos próximos partidos con los que están lesionados y los que se están recuperando. Vamos a hablar también de temas de renovaciones. El día de hoy se habla de la renovación de Eric García y se dice que está ya casi todo listo para que firme la próxima semana. La próxima semana va a firmar su nuevo contrato, su renovación con el Barcelona, y va a ser hasta 2030. Va a firmar por 5 temporadas. Obviamente es un acierto del Barcelona porque Eric García ha levantado mucho su nivel, se ha ganado esta renovación a pulso, ha dejado esos detalles que bueno, lo señalaban en temporadas pasadas con el Barcelona, que de pronto daba una mano en el área y era penal, o cometía una falta y era penal. Eso ahora le está pasando lamentablemente a Ronald Araujo, y así como Eric García, esperemos que Ronald salga de esa situación lo antes posible. Pero hablando de Eric García, creo que es un acierto, creo que es un jugador que es bueno tenerlo porque es muy polivalente, te juega como central, como pivote, como lateral derecho, y quién sabe si con las ausencias en alguna otra posición también lo colocan por allí y rinde bien, porque es un jugador que es muy delicado con el pie. Así que habrá que ver qué sucede con el bueno Eric García, que de entrada va a renovar por 5 temporadas. Otra renovación que bueno, ya se comenzará a pensar más adelante es la de Rafinha. El día de hoy se habla de que Rafinha es pretendido por varios clubes, que no tiene agencia de representación, que muchos se han contactado con él, pero la respuesta del brasileño simplemente es: no me quiero mover del Barcelona. Así que estas agencias de representación no podrán hacer negocio con el brasileño tratando de moverlo hacia otro destino. Lo cierto es que hay que pensar ya en una renovación de Rafinha porque acaba contrato en 2028, y esta política que tiene el Barcelona de no permitir que entre en el último año de contrato, bueno,
a final de temporada serían 2 años, así que yo creo que a partir de allí ya se comenzará a tocar este tema. Un Rafinha que ha vuelto de la lesión muy bien, honestamente en los primeros 2 partidos que ha participado lo está haciendo espectacular. Vamos a hablar ahora de otro temita. El día de hoy Deco estuvo entre los micrófonos de Que Te Yugas y soltó, bueno, habló de varias cositas, como por ejemplo el mercado invernal, ya que mucho se habla de que se pueden dar movimientos o no. Y bueno, Deco indicó que es muy difícil encontrar jugadores válidos para el Barcelona en el mercado de invierno, que la plantilla se construyó la temporada pasada y se está trabajando en potenciarla lógicamente, pero el Barcelona no encuentra jugadores en este mercado que trasciendan, como por ejemplo lo hizo en su momento un Edgar Davids o un Aubameyang hace unas temporadas atrás, así que probablemente no haya movimientos del Barcelona en este mercado, al menos en el departamento de altas. Sobre Messi también habló, le preguntaron esta situación y él indicó que bueno, Messi lógicamente puede aportar al Barcelona, pero que lo ve poco probable debido a que tiene contrato con el Inter Miami hasta 2028. Y bueno, no puede hablar de otros jugadores, él solo habla de jugadores del Barcelona y lógicamente es muy difícil. Obviamente la afición lo pide en cada minuto 10 de cada partido, todos los culés quisiéramos un The Last Dance de Messi, lógicamente, pero es bastante difícil y ahora que acaba de renovar, obviamente más difícil es la cosa, así que probablemente esto no ocurra. Vamos a hablar otra cosa, vamos a hablar de Lewandowski, ya que desde Polonia apuntan fuentes cercanas al jugador que no se ha tomado ninguna decisión con respecto a la renovación o no del polaco, y es que durante esta semana salió la información de que el Barcelona ya habría tomado una decisión y no renovaría a Lewandowski, así que se iría libre a final de temporada. Lógicamente esto es un tema importante que hay que verlo poco a poco porque, bueno, a pesar de que no fue una información oficial sobre esta salida de Lewandowski o esta no renovación, obviamente ya Lewandowski tiene una edad, tiene un salario muy alto, una renovación, en mi opinión, creo que sería complicada y ya el Barcelona tiene que mirar más adelante por otros jugadores. Obviamente la tasación de delanteros hoy en día es bastante alta, las cotizaciones son muy altas y bueno, habrá que ver qué sucede. Por ejemplo, está la opción de Julián Álvarez, que es uno de los deseados del Barcelona, donde Mateo Alemany, por cierto, habló en Movistar Más, indicando que no tiene conocimiento de que Julián esté en la órbita del Barcelona. Que no tenga conocimiento no significa que no lo esté, pero obviamente es complicado. Lo de Julián es súper complicado porque, bueno, su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros, o sea, imposible. La tasación es de 100 millones, pero el Atlético no te va a dar facilidades. Y aparte de eso, su contrato termina en 2030. O sea, son 5 años de contrato que imposibilitarían una presión del jugador como tal. Así que no están obligados a vender. Yo lo veo súper difícil. Así que hablar de Lewandowski a día de hoy hay que tener mucho cuidado. Como lo digo, las cotizaciones son muy altas. Erling Braut Haaland, que es un sueño, lógicamente. A ver, si Julián es difícil, Haaland es imposible. Hablando de que seguramente le pagaron mucho dinero porque la última renovación fue por 10 temporadas. O sea, Haaland tiene contrato como hasta 2034, algo así. O sea, es imposible que el Manchester City lo venda. Está súper complicado, a menos que pase algo muy extraño donde se rompan todas las partes y bueno, ambas partes quieran separar sus caminos y obviamente tampoco eso significa que lo vayan a regalar. Es muy complicado. No sé cuál es la tasación, perdón, la tasación no, la cláusula de rescisión de Haaland, o si tiene, pero no debe ser fácil tampoco. Así que yo creo que hay que apuntar a otros jugadores quizás de menor caché, pero que sean proyectos para futuro. El Barcelona normalmente hace esta cuestión y por eso últimamente se fichan jugadores muy jóvenes, como por ejemplo el acierto del caso de Pedri, que bueno, bien nos ha salido lo de Pedri en todas estas temporadas que ya lleva en el Barcelona y todavía tiene muy poca edad. Un Etayón que pudiera ser ese jugador, una tasación o una cláusula de 30 millones de euros, creo que es mucho más sencillo que unos 100 millones, ni hablar de unos 200 o 300 que te puede costar Erling Braut Haaland. En algún momento se apostó por un camerunés llamado Samuel Eto'o del Mallorca y salió muy bien. ¿Por qué no apostar por otro camerunés? Creo que del Levante, que hasta ahorita se me escapa, que es Etayón, y quizás salga bastante bien también. Veremos qué termina sucediendo. Vamos a dejar este video hasta acá. Si te ha gustado, regálame un gran like, suscríbete, que es totalmente gratis. No olvides comentar y compartir y nos vemos en un próximo video. Déjense los fake news y que ruede el balón.